Historia de la Iglesia siglo XX, Edad Contemporánea. Tercera parte. ¿Qué frutos podemos enumerar de la cristiada? Quiero citar el prólogo de E. Mendoza. En su testimonio, los cristeros demostraron al gobierno con sacrificios y sus esfuerzos y sus vidas en México. No se pueden atacar impunemente a la religión católica ni a la Iglesia, y a todo esto se demostró en forma tan convincente a los tiranos que los obligaron no solo a desistir de la persecución religiosa, sino los obligaron también a respetar la religión y la práctica y el desarrollo de la misma, a pesar de todas las disposiciones de la Constitución de 1917 que se oponen a ello y que no se cumplen porque no se pueden cumplir, porque el pueblo las rechaza. Los frutos de la cristiada se han recogido y se siguen recogiendo 60 años después de su lucha, y seguramente culminarán a su tiempo en la realización plena por la que lucharon quienes dieron ese testimonio. Los frutos más espléndidos de la cristiada son sin duda el ejemplo heroico de la obediencia y de fe de esos cristeros que por Cristo Rey y por la Virgen de Guadalupe hicieron todo lo indecible para proteger y defender la fe del pueblo mexicano, obedeciendo al Papa y a los obispos. Esa sangre derramada por los cristeros no ha sido inútil, al contrario, ha fortalecido la fe mexicana. El gobierno no fue fiel a esos arreglos, pues comenzó a través de siniestros agentes el asesinato sistemático y premeditado de los cristeros que habían dispuesto sus armas con el fin de impedir cualquier reanudación del movimiento. La Casa del Hombre fue eficaz y seria, ya que puede aventurar, apoyándose en pruebas, la cifra de 1500 víctimas, de las cuales 500 jefes desde el grado de teniente al de general. Meyer, primero, 334, 346. Esto supuso una larga duración de pruebas para la fe de los cristeros, y sin embargo se mantuvieron fieles a la Iglesia, con la ayuda sobre todo de los mismos sacerdotes que durante la guerra les habían asistido. Los dos obispos de los arreglos fueron burlados y engañados, y sufrieron mucho en los años posteriores, y por parte de algunos sectores padecieron el verdadero linchamiento moral. El fruto más suculento de la cristiada fueron, pues, los mártires. La fe les daba fuerza para ser valientes. ¿Qué mártires sobresalieron en la cristiada? Uno de ellos se llamaba Anacleto González Flores, que organizó la Unión Popular en Jalisco, impulsó la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y se distinguió como profesor, orador y escritor católico. El maestro Cleto, como solían decirle con respeto y afecto, era un cristiano muy piadoso. El 1 de abril de 1927 fue apresado con 3 muchachos colaboradores suyos y los hermanos Vargas, Ramón, Jorge y Florentino. Si me buscan, dijo, aquí estoy, pero dejen en paz a los demás. Fue inútil su petición, y a los 4, con Luis Padilla Gómez, presidente local de la ACMJM, fueron internados en un cuartel de Guadalajara. Allí interrogaron sobre todo al maestro Cleto, pidiéndole nombres y los datos de la Liga de los Cristeros, y así como el lugar donde se escondía el valiente arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez. Como nada obtenían de él, lo desnudaron, lo suspendieron de los dedos pulgares y lo flagelaron y le sangraron los pies y el cuerpo con hojas de afeitar. Y les dijo, una sola cosa le diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Jesucristo y de su Iglesia. Ustedes me matarán, pero sepan que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí, dispuestos a defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión y de mi patria. Atormentaron entonces de frente a él y a los hermanos Vargas, y él protestó: no se enseñen con niños. Si quieren sangre de hombre, aquí estoy yo. A Luis Padilla, que pedía confesión, le dijo: no, hermano, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y perdonar. Es un padre, no un juez, el que nos espera. Tu misma sangre te purifica. Le atravesaron entonces en el costado un bayonetazo, y como sangraba mucho el general,
que mandaba dispuso la ejecución, pero los soldados elegidos se negaban a disparar, y hubo que formar otro pelotón antes de recibir 14 balas. Aún alcanzó don Anacleto a decir: yo muero, pero Dios no muere, viva Cristo Rey, y enseguida fusilaron a Padilla y a los hermanos Vargas. Varios sacerdotes murieron también martirizados. El 22 de noviembre de 1992, Juan Pablo II beatificó a 22 de estos sacerdotes diocesanos, destacando que su entrega al Señor y a la Iglesia eran tan firme que, aun teniendo la posibilidad de ausentarse de sus comunidades durante el conflicto armado, decidieron, a ejemplo del buen pastor, permanecer entre los suyos para no privarles de la Eucaristía, de la palabra de Dios y del cuidado pastoral, lejos de todos ellos encender o avivar sentimientos que enfrentaron los hermanos contra hermanos. Al contrario, en la medida de sus posibilidades preocuparon ser agentes de perdón y reconciliación. Pongo fin a la guerra cristera con otro pensamiento. Los cristeros tenían de esta guerra y de la persecución que les causó una idea mucho más teológica que la política. Conocían bien el primer lugar, el deber moral de obedecer a las autoridades civiles, pues toda autoridad procede de Dios, pero también sabían que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando éstos hacen la guerra a Dios. Veían claramente las persecuciones del gobierno a una acción poderosa del maligno. En este sentido, los cristeros estaban indecidiblemente más cerca del Apocalipsis del apóstol Juan y de la teología de la liberación moderna. La espiritualidad de los cristeros es bíblica, mientras que la de algunos teólogos de la liberación es inspirada marxista. El pueblo mexicano estaba bien instruido en la fe y en la doctrina católica, no era gente inculta. Tenían bien asimilados el catecismo y la Biblia. Cristo era el centro de la fe de los cristeros y María el camino más rápido para llegar a Cristo y el consuelo en los momentos de dolor, y los sacramentos la fuerza para luchar por Cristo y la Iglesia católica su madre por la que lucharon hasta el martirio, y el cielo el deseo más profundo y ardiente de sus corazones. Esta espiritualidad bíblica hacía que el martirio los asumiesen incluso con humor. Espiguemos algunas frases de los mártires. Qué fácil está el cielo ahorita, mamá, decía el joven Honorio Lamas, que fue ejecutado con su padre. Hay que ganar el cielo ahora, que está barato, decía otro, Norberto López, que rechazó el perdón que le ofrecía y se alistaba con los federales. Antes de ser fusilado dijo: desde que tomé las armas hice propósito de dar la vida por Cristo. No voy a perder el ayuno al cuarto para las 12. Así fue probada la fe de este pueblo mexicano, pero nunca decayó. Al contrario, se hizo más fuerte. Por eso el Papa, desde que pisó tierra mexicana en 1979, exclamó con gozo: México siempre fiel. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. El hombre no aprende nunca del pasado. Había habido una Primera Guerra Mundial y no ganó nada. ¿Por qué una segunda? Es el misterio de la iniquidad de todo hombre que lleva dentro de su corazón. ¿Quiénes lucharon y qué bando hubo? Por una parte, el eje de Berlín, Roma, Tokio. Por otra parte, Francia, Inglaterra, Rusia. Más tarde, Estados Unidos entrarán en el conflicto. ¿Cómo estaba la situación por ese entonces? Alemania era la primera potencia industrial europea y poseía mejor ejército, poderosísimo y muy disciplinado, pero sin gran flota. Derrotó a Polonia en 15 días. Inglaterra y Francia apenas igualaban unidades potencia industrial germana. Sin embargo, tenía una flota que les aseguraba sus relaciones comerciales. Sus ejércitos estaban un poco preparados para una guerra mundial. Alemania prefiere una guerra rápida de conquista para conseguir materias primas que le abastezcan. Las otras naciones prefieren una lucha larga y de bloque, pues poseen amplios imperios coloniales. Estados Unidos, neutral, no posee un gran ejército, pero sí una economía vigorosa. Además, por sus intervenciones en Sudamérica, dispone de materias primas bélicas y ejerce un bloqueo a Alemania. Rusia posee un gran desarrollo industrial, materias primas abundantes y un buen ejército. Italia posee un buen armamento.
pero su industria depende de los Estados Unidos. Más poderoso es el de Japón, pero igual depende de los Estados Unidos. ¿Cómo se desarrolló la guerra? Comienza siendo europea y termina siendo mundial. Alemania invade Polonia, Noruega, Dinamarca, Francia invade Rusia y llega hasta Leningrado y Moscú. Japón se anexiona Indochina y ataca Pearl Harbor. Por la ayuda de Estados Unidos daba a China. El ingreso de estos dos países de enormes recursos desequilibran el escenario de la guerra. Todo el año 1942 será para el eje Inglaterra con Montgomery vence a Rommel en el norte de África y penetra en Italia. Desde 1943 Rusia comienza a avanzar. Estados Unidos vence a Japón. En 1943 se reúne en Teherán los tres grandes, Stalin, Roosevelt y Churchill, para pelear el desembarco de Normandía y así aliviar a los rusos. En el frente oriental, en 1944, viene Normandía a la liberación francesa y la Unión Soviética invade Polonia, Rusia, Bulgaria, Alemania y Yugoslavia. En 1945 atacan a Berlín. En Alemania ha sido desarrollada el Yalta, se reúne Roosevelt, Churchill y Stalin. La Unión Soviética entra en guerra contra Japón y se delimitan las influencias. En 1946 se reúne en Potsdam para proponer la desnazificación, establecer fronteras, desmantelar la industria pesada y resolver las deudas. Finalmente la guerra con Japón llega a su fin con la explosión de las bombas atómicas. En agosto de 1945, todo esto conducirá a la formación de dos bloques antagónicos: Estados Unidos como primera potencia económica y militar en Occidente, la Unión Soviética como el centro mundial socialista. Vino la Guerra Fría, política de bloques a la carrera de armamentos. Quieren conseguir la supremacía en el campo de las armas como elemento disuasorio. Ingentes sumas de dinero se gastan para alcanzar este equilibrio de terror. El resultado será un poder destructivo inimaginable. Desde 1949 la Unión Soviética posee la bomba atómica y cada vez son más los países capaces de fabricarla. En el bloque socialista se producen cambios cuando Khrushchev llega al poder, pues inicia una cierta liberación económica y una política exterior y más flexible, y acuña su primera vez el término de coexistencia pacífica. Comienza la emulación atómica técnica y armamentista. Al mismo tiempo surgen los descontentos dentro del bloque. Hungría, Polonia, Yugoslavia se distancian y al mismo tiempo comienza la ruptura del chino-soviético. China inicia el acercamiento a los Estados Unidos y lucha por liderar el mundo comunista. Ambos bloques se esfuerzan por extenderse a los demás continentes. ¿Qué consecuencias tuvo esta Segunda Guerra? Devastación, muertes, odios, crisis económica y moral. En la Segunda Guerra Mundial fueron vencidos los totalitarismos de signos fascistas, pero no ocurrió así en el totalitarismo comunista, que por una curiosa inversión de los planteamientos iniciales de la contienda, militó desde 1941 en el bando vencedor del brazo de los demócratas occidentales. La participación del mundo acordada en Yalta por los jefes de las potencias aliadas determinó que mitad del oriente de Europa fuese entregada al dominio de la Unión Soviética. Consecuencias de esa entrega fue que en breve plazo regímenes comunistas fueron impuestos por la fuerza y un buen número de pueblos europeos, mientras que otros países como los bálticos perdieron incluso su existencia nacional, siendo integrados como una república más en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Europa del Este, surgida en la Segunda Guerra Mundial, ha sido una tierra sin libertad, donde el cristianismo y las iglesias han dividido en estado de opresión. La persecución religiosa en los países del régimen comunista han tenido diversas manifestaciones. Si solo ciertos momentos de la persecución ha sido violenta y sanguinaria, se puede decir
que siempre la persecución ha sido solapada, camuflada bajo medidas administrativas destinadas a conseguir a medio largo plazo la extinción del cristianismo y de la Iglesia. Los católicos del este de Europa, fieles a su fe, han sido considerados como enemigos del régimen comunista, o cuando menos como ciudadanos de rango inferior que tuvieron que reiniciar a cualquier aspiración de mejorarla en escala social y política. La expansión del comunismo afectó también a los continentes asiáticos y africanos. En China comunista, donde el cristianismo tenía una vida floreciente, se prohibió a los católicos toda comunicación con la Santa Sede y se les impuso una iglesia cismática separada de Roma. Otros estados de ideología marxista se han levantado igualmente obstáculos a la libre acción de la Iglesia Católica. El cristianismo, en cambio, ha experimentado un gran auge en los países del tercer mundo, libres del dominio marxista.